La tensión en Valle Salvaje alcanza un nivel insoportable en el arranque de esta jornada marcada por las máscaras sociales y los secretos familiares. La fiesta de los varones, anunciada como un evento de celebración, pronto se convierte en un escenario donde la humillación, la mentira y la manipulación se entrelazan para destruir ilusiones y sembrar el caos. Bárbara, ilusionada por poder presentarse del brazo de Leonardo, siente como la ilusión que había alimentado durante días se quiebra en cuestión de segundos. Los marqueses, don Hernando y doña Amanda, la reciben con un desprecio calculado, como si su presencia no fuera más que una mancha en la pureza aristocrática que presumen. Su indiferencia no es silenciosa. Cada gesto, cada mirada, cada palabra omitida se clava en el corazón de la joven. Bárbara intenta mantener la compostura, pero en su interior se abre un abismo de vergüenza y rabia. Piensa en marcharse, en salir corriendo de aquel salón sofocante, pero es Irene quien, contra todo pronóstico, se acerca y con una voz fría pero firme la convence de quedarse. Irene no lo hace por bondad, sino por interés, porque sabe que la verdadera humillación aún está por revelarse. Mientras tanto, Leonardo experimenta un torbellino de emociones contradictorias. Durante unos instantes, al ver a Bárbara a su lado, casi se convence de que sus padres, los marqueses, finalmente han cedido y aceptado el amor que siente por ella. Se permite, por un segundo fugaz, ilusionarse con un futuro compartido, libre de intrigas y manipulaciones. Pero esa ilusión muere cuando escucha el anuncio que hiela la sala. El compromiso oficial de Leonardo con Irene, sellado con la bendición del duque de Valle Salvaje. El silencio que sigue al anuncio es brutal, cargado de incredulidad y asfixia. Para los Guzmán, esta unión representa un negocio, una jugada maestra para afianzar poder y prestigio. Para Bárbara, en cambio, es un golpe devastador, la confirmación de que ha sido utilizada como un simple entretenimiento, una sombra en los planes de poder de una familia que nunca la reconoció como igual. Leonardo, incrédulo, busca los ojos de Bárbara, pero lo único que encuentra es dolor. Dolor puro, intenso, irreparable. Ese mismo dolor se refleja en los pasillos de la casa pequeña, donde la calma nunca llega del todo. Luisa, que lleva días vigilando con suspicacia los movimientos de Tomás, no puede más con el peso de sus sospechas y decide hablar claramente con Mercedes. Le advierte sin rodeos. Tomás no es un hombre digno de confianza, es un ladrón, y si no actúan pronto, la desgracia caerá sobre ellos. Mercedes escucha con atención, con esa mezcla de incredulidad y preocupación que aparece cuando las piezas empiezan a encajar en un rompecabezas que nadie quería armar. Su intuición le dice que Luisa podría tener razón, y el miedo a perderlo todo empieza a crecer como una sombra implacable. La sensación de que cada movimiento en torno a Tomás es un peligro palpable se instala en su corazón, y de pronto lo más urgente ya no es celebrar alianzas o fiestas, sino encontrar la forma de apartarlo antes de que su mundo se derrumbe. Al mismo tiempo, en la residencia de los Gálvez de Aguirre, se libra otra batalla silenciosa pero mucho más peligrosa. Victoria, con la frialdad calculada que la caracteriza, estalla contra Úrsula. La joven doncella, acorralada por la presión de Rafael y por su propia conciencia que comienza a fracturarse, se atreve a suplicarle que no la obligue a regresar a Madrid con su padre. Pero la respuesta de la duquesa es un mandato aterrador: hacer desaparecer a Ana, la única testigo que puede descubrir la verdad de lo ocurrido con Julio. Úrsula siente que el suelo desaparece bajo sus pies. Su voz temblorosa rompe el aire cargado de secretos cuando se atreve a preguntar si lo que Victoria quiere en realidad es que la mate. La palabra, matar, retumba en las paredes como un eco prohibido, cargado de implicaciones y de miedo. Y aunque Victoria no lo dice explícitamente, la dureza de su mirada lo confirma todo. Úrsula comprende que ha cruzado un límite invisible. Ya no se trata de protegerse de acusaciones, sino de convertirse en verdugo. Y esa idea la destroza por dentro, porque sabe que cada movimiento en falso despertará aún más las sospechas de Rafael, que no se cansa de escarbar en la verdad. Entretanto, Francisco intenta jugar sus cartas en otra dirección. En su intento de desacreditar a Martín frente a la duquesa, utiliza medias verdades y rumores envenenados, confiado en que podrá inclinar la balanza a su favor. Pero lo que no prevé es que la jugada se le vuelva en contra. En lugar de fortalecer su posición, Francisco termina revelando su propia vulnerabilidad y mostrando hasta qué punto está dispuesto a manipular. Victoria, con una mirada penetrante, entiende más de lo que Francisco dice. Percibe su ambición desmedida y su torpeza en disimularla.
Y ese error, en un mundo donde cada palabra pesa como una sentencia, lo deja al borde de perder lo poco que aún controlaba. La tensión escala aún más cuando Adriana comienza a notar detalles que la perturban profundamente. Desde la llegada de Tomás, Luisa se comporta de manera extraña, distante, casi nerviosa. Adriana, con su sensibilidad habitual, capta esas señales y se siente atrapada en un torbellino de dudas. Alejo, por su parte, confirma sus peores temores cuando sorprende a Tomás en su propio dormitorio, acompañado por la doncella. La imagen golpea con la fuerza de un martillazo. El invasor no solo ha penetrado en su casa, sino en la intimidad misma de su vida. Esa intromisión desata una tormenta de sospechas y celos, y deja a Alejo con la certeza de que el pasado oscuro de Tomás amenaza con destruirlos desde dentro. En medio de tantas revelaciones dolorosas, llega el giro final que cambia el rumbo de todo. Adriana, alertada por las investigaciones incansables de Rafael, toma una decisión inesperada: quedarse una temporada en la casa pequeña. Su anuncio a Mercedes es como un rayo que parte el cielo en dos. Para algunos, su presencia allí es un alivio, una protección contra las amenazas que se ciernen. Para otros, es un riesgo, un desafío a los planes secretos que traman en la sombra. Pero para Adriana, es un paso necesario, una forma de demostrar que no se dejará doblegar ni por los caprichos de Victoria ni por las intrigas que se urden a su alrededor. Con esa decisión, la joven abre un nuevo capítulo lleno de tensiones, donde cada gesto, cada palabra, cada silencio puede significar la diferencia entre la vida y la destrucción. La humillación sufrida por Bárbara en la fiesta de los varones no se disuelve en cuestión de minutos, sino que se instala como una herida abierta que late en cada rincón de su cuerpo. Cuando los marqueses anuncian con voz solemne el compromiso de Leonardo con Irene, la sala entera se convierte en un teatro de máscaras donde cada gesto, cada aplauso forzado, cada sonrisa de compromiso es un cuchillo que se hunde más profundo. Bárbara se queda inmóvil, con la respiración entrecortada, como si su corazón hubiera olvidado cómo latir. Lo que más le duele no es la traición de los Guzmán ni la frialdad calculada de los marqueses, sino el instante en el que cree ver una chispa de ilusión en los ojos de Leonardo. Esa chispa que ella alimentó, que ella convirtió en certeza de amor, se apaga en un segundo cuando comprende que todo ha sido una ilusión ingenua. Leonardo baja la mirada, incapaz de sostener la suya, y en ese gesto de debilidad Bárbara siente que se derrumba lo poco que le quedaba de esperanza. Irene, por su parte, saborea la victoria con una satisfacción disfrazada de modestia. Su sonrisa contenida, sus palabras medidas, su postura rígida ante el anuncio de sus padres no son signos de sorpresa, sino de un guión que ella misma ayudó a escribir. Ha esperado este momento con paciencia, viendo cómo su hermano Rafael centraba su atención en Adriana, temiendo que su herencia se diluyera. Ahora, con el compromiso sellado frente a todos, cree recuperar parte del control que sentía perdido. Sin embargo, su triunfo tiene un sabor agridulce. Aunque la boda con Leonardo supone un negocio jugoso para los Guzmán y un movimiento estratégico impecable, Irene no puede evitar mirar de reojo a Rafael, consciente de que la batalla por el poder en Valle Salvaje apenas comienza. En paralelo, Mercedes lucha contra la inquietud que Luisa le ha sembrado con sus advertencias sobre Tomás. No son simples sospechas, lo sabe en el fondo. Cada vez que observa a Tomás moverse por la casa pequeña siente que la presencia de ese hombre es una amenaza latente. Recuerda las palabras de Luisa con un escalofrío. Es un ladrón, nos desplumará si no actuamos a tiempo. La convicción en la voz de la mujer no era una exageración, sino la certeza de alguien que conoce el peligro de primera mano. Mercedes comienza a repasar mentalmente cada detalle extraño desde la llegada de Tomás. Su insistencia en ganarse la confianza de todos, su facilidad para colarse en los espacios más íntimos, su sonrisa demasiado estudiada. La duda se convierte en miedo, y el miedo en urgencia. Sabe que debe encontrar la manera de sacarlo de su vida antes de que sea demasiado tarde. Mientras tanto, la escena más oscura se desarrolla lejos del bullicio de la fiesta. En la residencia de los Gálvez de Aguirre, Victoria desata toda su furia contra Úrsula. La joven doncella, que hasta ahora había cargado con el peso de los secretos de su señora, siente que su alma se fractura bajo la presión. Ha confesado su crimen buscando consuelo, tal vez comprensión, pero lo único que recibe de Victoria es una orden aún más cruel: eliminar a Ana, la única testigo capaz de exponer la verdad. El rostro de Úrsula palidece de inmediato. Su voz apenas es un susurro cuando se atreve a formular la pregunta que le quema los labios:
¿Quiere que la mate? La palabra se queda suspendida en el aire, tan pesada que parece aplastar el silencio. Victoria no responde con frases explícitas, pero la dureza en su mirada, la frialdad de sus labios apretados y la impaciencia en su gesto lo dicen todo. Úrsula entiende que no hay escapatoria. Si no obedece, su propia vida corre peligro. Si lo hace, quedará manchada para siempre por un crimen imposible de perdonar. En ese instante, comprende que está atrapada en una trampa mortal, una jaula invisible que se cierra a su alrededor. La desesperación de Úrsula es aún mayor porque sabe que Rafael no se detendrá. Cada día lo siente más cerca de descubrir la verdad sobre la muerte de Julio, cada palabra suya es una daga que roza la superficie de su secreto. Intentar cumplir la orden de Victoria solo aumentaría las sospechas, pero desobedecerla es como firmar su sentencia. En su mente, las imágenes de Ana se mezclan con la de Julio, y un sentimiento de culpa insoportable la consume. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar para protegerse? ¿Qué precio tiene la lealtad a una señora que solo la desprecia y la usa como carne de cañón? En sus ojos se dibuja una batalla interna feroz, la de una mujer que se sabe cómplice, pero que aún conserva un resquicio de humanidad que se resiste a morir. Francisco, por otro lado, se cree más astuto de lo que realmente es. Su intento de desacreditar a Martín delante de la duquesa revela más de su ambición que de la supuesta incompetencia de su rival. Victoria lo observa con la frialdad de quien disecciona a un insecto. Cada palabra de Francisco destila desesperación, y su necesidad de ganarse un lugar en la sombra del poder lo hace transparente. Cuando intenta arrastrar a Martín al fango de las intrigas, el efecto es el contrario. Martín, lejos de quedar expuesto, termina ganando una dignidad inesperada a los ojos de quienes presencian la escena. El golpe para Francisco es doble. No solo falla en su intento, sino que deja en evidencia hasta qué punto está dispuesto a traicionar a cualquiera con tal de escalar posiciones. Y en el mundo despiadado de Valle Salvaje, los errores de cálculo se pagan caros. Adriana, en cambio, vive su propia tormenta en silencio. Desde que Tomás llegó, ha notado un cambio extraño en Luisa. Al principio lo interpretó como simple incomodidad, quizá celos disfrazados de prudencia, pero ahora la actitud nerviosa de Luisa la inquieta más que nunca. ¿Qué oculta? ¿Qué teme? Su instinto le dice que la respuesta está en Tomás, y la confirmación llega de golpe cuando Alejo sorprende al intruso en su dormitorio, acompañado de la doncella. La escena es humillante, indignante y peligrosa. Alejo, enfurecido, comprende que Tomás no respeta límites y que su mera presencia ya ha contaminado el aire de la casa pequeña. La rabia lo consume, pero al mismo tiempo siente un miedo profundo. ¿Qué más es capaz de hacer este hombre si ya se permite irrumpir en la intimidad de su hogar? La sospecha de que hay un plan oculto detrás de cada paso de Tomás se convierte en certeza. Es en ese contexto envenenado cuando Adriana toma su decisión más inesperada. Alertada por Rafael, que nunca ha dejado de insistir en que el peligro ronda más cerca de lo que ella cree, comunica a Mercedes su intención de quedarse en la casa pequeña por una temporada. Sus palabras resuenan con la fuerza de un desafío. No se marchará, no cederá, no permitirá que la manipulen ni que la utilicen como moneda de cambio en las intrigas familiares. Mercedes la escucha con el corazón encogido, consciente de que la presencia de Adriana bajo su techo será tanto una bendición como una carga. La bendición de tener a su lado a alguien con valor y decisión, pero también la carga de atraer aún más la atención de los enemigos. Sin embargo, la determinación en la mirada de Adriana no admite réplica. Ha llegado el momento de plantar cara, aunque el precio sea enfrentarse directamente con la propia Victoria. La duquesa, mientras tanto, percibe que su control comienza a resquebrajarse. La obediencia de Úrsula ya no es tan firme, las sospechas de Rafael se intensifican, y la decisión de Adriana de instalarse en la casa pequeña amenaza con alterar el delicado equilibrio de poder que tanto esfuerzo le costó mantener. La exigencia que impuso a Úrsula, hacer desaparecer a Ana, marca un punto de inflexión no solo en el destino de la doncella, sino en el suyo propio. Es la prueba más clara de que Victoria está dispuesta a sacrificarlo todo, incluso la poca humanidad que aún le quedaba, para proteger sus secretos. Pero en su empeño por mantenerse firme, ignora que cada orden cruel, cada mirada gélida, cada palabra cargada de veneno, la acerca un paso más al abismo. Bárbara apenas logra sostenerse en pie cuando los aplausos falsos y los murmullos de felicitación llenan el salón tras el anuncio del compromiso. Sus mejillas arden, no por el calor de las lámparas, sino por la vergüenza que la devora. Cada carcajada contenida,
Cada mirada de lástima disfrazada de cortesía, la atraviesa como un cuchillo invisible. Leonardo intenta acercarse, pero la distancia entre ellos se ha convertido en un abismo imposible de cruzar. El recuerdo de las promesas susurradas, de las ilusiones compartidas a escondidas, se transforma en ceniza al ver cómo él, silencioso y derrotado, permite que sus padres lo utilicen como peón. Bárbara siente que la habitación gira, que las paredes se estrechan, que el aire se vuelve irrespirable. Piensa en huir, en escapar de ese lugar donde su dignidad ha sido destruida, pero sus piernas no responden. Es Irene quien, con un gesto casi teatral, se acerca a tomarla del brazo y susurrarle que debe quedarse. La paradoja de que su rival sea quien la obligue a soportar la humillación la hace temblar de rabia, pero su cuerpo permanece quieto, como petrificado. La rabia de Bárbara no estalla de inmediato, se acumula en su interior, como un volcán que amenaza con erupcionar en el momento más inesperado. Esa noche, cuando por fin regresa a su habitación, se mira en el espejo y apenas reconoce a la joven ilusionada que había soñado con un futuro junto a Leonardo. Lo que ve es el reflejo de una mujer rota, traicionada, convertida en marioneta de una farsa que nunca eligió. Sus lágrimas resbalan lentamente, no por debilidad, sino por impotencia. En su mente repite una y otra vez la imagen de los marqueses sonriendo satisfechos, de Irene aceptando con naturalidad un compromiso que aplasta cualquier vestigio de amor verdadero. Esa imagen se graba en su memoria como una herida imborrable, y sin darse cuenta comienza a germinar en ella un sentimiento nuevo. La necesidad de vengarse, de no permitir que quienes la humillaron salgan indemnes. No sabe cómo, no sabe cuándo, pero la semilla ya está plantada. En otra parte del valle, Úrsula se consume bajo el peso de la orden imposible que Victoria le ha impuesto. Cada rincón de la residencia le recuerda su dilema: cumplir la orden y convertirse en asesina, o desobedecer y enfrentarse a la furia de su señora. Se siente vigilada incluso cuando está sola. La voz de Victoria resuena en su cabeza como un mandato ineludible: haz desaparecer a Ana. La doncella apenas puede dormir. En sus sueños, la figura de Ana se mezcla con la de Julio, y en ambos casos el rostro ensangrentado la persigue hasta despertarla sobresaltada. Intenta convencerse de que quizá Victoria solo la estaba probando, que no hablaba en serio, pero en el fondo sabe que esa ilusión es un engaño para poder respirar un poco más. La duquesa no bromea con asuntos de vida o muerte, y mucho menos cuando su poder está en juego. La desesperación de Úrsula la empuja a considerar opciones que nunca hubiera imaginado. Piensa en huir, en desaparecer del valle sin dejar rastro, pero sabe que Victoria la encontraría. Piensa en confesar todo a Rafael, en pedirle protección, pero el miedo a ser encarcelada por su propio crimen la paraliza. La doncella se siente atrapada como un animal acorralado, y cada día que pasa la jaula se estrecha más. Incluso las tareas más simples se convierten en tormentos. Al servir la mesa, sus manos tiemblan; al limpiar los pasillos, siente que las paredes la observan; al cruzarse con Adriana, apenas puede sostenerle la mirada sin que la culpa la delate. Todo en su entorno se ha transformado en un recordatorio constante de su condena. Francisco, ajeno a la angustia que consume a Úrsula, sigue moviendo piezas en la sombra. Su derrota frente a Martín no lo desalienta, al contrario, lo enciende aún más en su ambición. Recorre los pasillos con aire de superioridad fingida, tratando de recuperar terreno con pequeñas intrigas. Pero cada paso en falso lo acerca más a ser desenmascarado. Victoria, que lo observa con el ojo crítico de quien no tolera la debilidad, comienza a perder la poca paciencia que le quedaba con él. Francisco no lo percibe de inmediato, cegado por su necesidad de ser indispensable. Esa ceguera será su perdición, porque en Valle Salvaje no hay espacio para los peones que no saben cuándo retirarse. En la casa pequeña, el ambiente es igualmente asfixiante. Adriana, cada vez más perceptiva, nota cómo la presencia de Tomás altera la dinámica familiar. Luisa intenta disimular, pero sus gestos nerviosos y su insistencia en evitar ciertos temas despiertan la curiosidad de Adriana. El descubrimiento de Alejo, al sorprender a Tomás en su dormitorio con la doncella, se convierte en la confirmación de que el recién llegado no es lo que aparenta. Alejo contiene la rabia como puede, pero la indignación lo carcome. Su hogar, ese refugio que había intentado construir con Luisa, ha sido profanado por la intromisión de un hombre cuyo pasado nadie se atreve a nombrar en voz alta. La certeza de que Tomás representa un peligro real se instala en su mente, y la tensión entre ellos amenaza con estallar en cualquier momento.
Adriana, movida por la intuición y por la confianza que aún guarda en Rafael, decide que no puede seguir siendo espectadora pasiva de las intrigas que la rodean. La decisión de quedarse en la casa pequeña no es solo un acto de rebeldía, sino una declaración de guerra silenciosa contra quienes intentan manipularla. Cuando se lo comunica a Mercedes, lo hace con la serenidad de quien sabe que no habrá marcha atrás. Mercedes intenta disuadirla, temiendo por su seguridad, pero la firmeza en la voz de Adriana no deja lugar a dudas. La joven no está dispuesta a ser una pieza más en el tablero de Victoria ni en el de los Guzmán. Su permanencia en la casa pequeña simboliza un acto de resistencia, un intento de construir un espacio propio en medio de la tormenta. Mientras todo esto sucede, Victoria siente que su control absoluto empieza a resquebrajarse. La obediencia de Úrsula ya no es tan automática, la presencia de Adriana en la casa pequeña amenaza con desestabilizar su influencia, y las sospechas de Rafael avanzan como una marea imposible de detener. La exigencia de eliminar a Ana, la única testigo, no es un capricho, es un punto de inflexión que marcará el futuro de todos. Si Úrsula obedece, la cadena de crímenes crecerá y el riesgo de ser descubiertas se multiplicará. Si desobedece, la furia de Victoria se volverá contra ella con consecuencias imprevisibles. En cualquier caso, la duquesa ha cruzado una línea que la acerca peligrosamente al borde del abismo. Cada palabra, cada mirada, cada gesto suyo ya no transmite solo autoridad, sino también desesperación. Y esa desesperación es el signo inequívoco de que, por primera vez, Victoria siente miedo. Úrsula camina por los pasillos de la residencia como un fantasma. Sus pasos, antes seguros, se han convertido en un eco tembloroso que delata su angustia. Cada rincón parece recordarle la orden que Victoria le lanzó como un latigazo: haz desaparecer a Ana. La doncella repasa una y otra vez esa escena, buscando algún matiz en la voz de la duquesa que le permita creer que no hablaba en serio, que todo fue una amenaza pasajera. Pero la mirada de Victoria, fría como el acero, regresa a su mente para destruir cualquier ilusión de clemencia. La orden era real, tan real como el miedo que ahora le oprime el pecho. Y lo más terrible es que Úrsula sabe que Victoria no retrocederá. La duquesa no es una mujer que dé órdenes vacías. Cada palabra suya es un mandato mortal, y desobedecerla es jugar con fuego. En las noches, Úrsula apenas logra conciliar el sueño. Se sienta en el borde de su cama, con las manos entrelazadas, mirando la oscuridad como si pudiera encontrar en ella una salida. Sus pensamientos la atormentan. La imagen de Ana, frágil pero valiente, convertida en la única que puede desenmascararlas, la figura de Julio, cuya sombra sigue persiguiéndola desde la muerte, y el rostro de Rafael, siempre más cercano, siempre más insistente en su búsqueda de la verdad. Cada vez que se cruza con él siente que su mirada la atraviesa, que sus ojos penetran en lo más profundo de su ser y están a punto de arrancarle la confesión que tanto se esfuerza en callar. La presión es insoportable. Victoria exigiendo silencio con sangre, Rafael exigiendo verdad con furia. Úrsula se siente atrapada entre dos fuegos que la consumen lentamente. Mientras tanto, en la casa pequeña, la tensión crece como una tormenta que nadie puede detener. Adriana se instala con decisión, dispuesta a resistir en ese espacio donde la amenaza de Tomás se cierne como un espectro. Su presencia allí altera los equilibrios, porque simboliza una ruptura con la autoridad de Victoria. Mercedes observa a la joven con mezcla de admiración y preocupación. Admira su valentía, pero teme que esa valentía la ponga en la mira de quienes no dudan en destruir a cualquiera que desafíe sus planes. Luisa, por su parte, se consume en silencio. Sabe que la llegada de Tomás no fue casual, que su permanencia en la casa traerá desgracias, pero calla para protegerse. Esa contradicción la desgasta día tras día, y su relación con Alejo empieza a resentirse. El descubrimiento del hombre en su dormitorio con la doncella es solo la punta del iceberg de un problema mucho más grande. Alejo, herido en su orgullo y en su sentido de propiedad, no logra procesar la escena de Tomás irrumpiendo en su intimidad. No es solo celos, no es solo rabia. Es la certeza de que su hogar ya no le pertenece, de que una sombra peligrosa se ha infiltrado en su vida sin pedir permiso. Su mirada hacia Luisa se torna desconfiada, y aunque intenta contenerse, el veneno de la sospecha empieza a corroerlo. ¿Qué más sabe ella? ¿Qué le oculta? En cada gesto nervioso de Luisa cree ver un secreto, y esa desconfianza amenaza con quebrar lo poco que habían logrado construir juntos. En paralelo, Bárbara sigue hundida en el vacío que dejó la fiesta de los varones.
El recuerdo del compromiso anunciado entre Leonardo e Irene no la deja respirar. En su mente, la escena se repite como un castigo interminable. Los aplausos, las miradas, la sonrisa de Irene, la resignación de Leonardo. Cada repetición de ese recuerdo aviva su deseo de venganza. Bárbara ya no es la joven ingenua que soñaba con un futuro romántico. Ahora es una mujer herida, humillada, y la humillación es un veneno que puede transformarse en fuerza destructiva. En silencio, comienza a trazar planes. No tiene todavía un objetivo claro, pero sabe que no permitirá que la traten como un objeto descartable. La dignidad que le arrebataron en público, la recuperará en secreto, aunque tenga que incendiarlo todo para lograrlo. Francisco, incapaz de aceptar su fracaso en el intento de desacreditar a Martín, se mueve con torpeza entre los pasillos del poder. Su desesperación es palpable, y cuanto más intenta recuperar terreno, más expone su vulnerabilidad. La duquesa Victoria lo observa con creciente desdén. Para ella, los hombres que no saben controlar su ambición son piezas inútiles en el tablero. Francisco aún no lo sabe, pero su destino está sellado. En Valle Salvaje, la debilidad es una sentencia de muerte social, y él ha mostrado la suya demasiado pronto. Victoria, mientras tanto, comienza a sentir que las piezas de su ajedrez se escapan de sus manos. La resistencia de Adriana, la presión de Rafael, la fragilidad de Úrsula, el fracaso de Francisco. Todo se acumula como un muro de amenazas que la rodea por todos lados. La exigencia de eliminar a Ana, que en un principio parecía la única solución, se convierte poco a poco en un recordatorio de su propia desesperación. Victoria, acostumbrada a controlar cada movimiento con precisión, empieza a mostrar fisuras. Sus explosiones de ira son más frecuentes, sus palabras más duras, sus gestos más violentos. En su obsesión por mantener el poder, no se da cuenta de que su propio comportamiento la delata. Y quienes la rodean, aunque todavía le temen, empiezan a percibir esas grietas. Úrsula, al ver a su señora perder el control, siente un terror aún mayor. Si Victoria cae, ella caerá con ella, y lo sabe. Por eso, aunque la idea de cumplir la orden la atormenta, el miedo a ser arrastrada en la caída la empuja a considerar lo impensable. Cada vez que mira a Ana, la ve no como una joven inocente, sino como la encarnación de su propia condena. Y esa visión la persigue día y noche, hasta el punto de empezar a confundir la realidad con sus pesadillas. No hay descanso posible para una conciencia que ya se ha manchado de sangre. Rafael, ajeno a la batalla interna de Úrsula pero guiado por su intuición, sigue acercándose a la verdad. Cada palabra que arranca en las conversaciones, cada gesto que observa, cada silencio que interpreta, lo convence más de que la clave de todo está en la doncella. No tiene pruebas todavía, pero siente en sus entrañas que Úrsula sabe más de lo que admite. Y está dispuesto a llegar al fondo, aunque para ello deba arriesgarlo todo. La persecución de la verdad se ha convertido en su razón de ser, y nada lo detendrá. En ese clima cargado de secretos y miedos, Adriana emerge como la figura más firme. Su decisión de permanecer en la casa pequeña se convierte en un símbolo de resistencia. No lo hace solo por sí misma, sino por todos aquellos que han sido silenciados, manipulados, utilizados por los poderosos. Al quedarse, desafía a Victoria directamente, enviándole un mensaje claro: no la teme. Ese gesto, simple en apariencia, sacude los cimientos de Valle Salvaje. Porque en un mundo donde todos ceden ante la presión, una mujer que se mantiene en pie es más peligrosa que un ejército. La noticia del compromiso de Leonardo con Irene sigue resonando como un eco venenoso en la mente de Bárbara. Han pasado horas desde aquel anuncio, pero la humillación no disminuye, al contrario, se intensifica con cada recuerdo. En la soledad de su habitación, repasa los instantes en que creyó que el amor de Leonardo era verdadero, y siente que su corazón se rompe de nuevo. La rabia comienza a dominar su tristeza, y en su interior surge un deseo nuevo, casi desconocido para ella. El de no volver a ser víctima. El dolor que la aplasta se transforma en un fuego silencioso, un fuego que la impulsa a prometerse que no dejará que los Guzmán, los marqueses ni nadie más decidan por ella. Esa determinación es aún difusa, pero es suficiente para cambiar su mirada. Bárbara ya no es solo la muchacha ilusionada, es una mujer que ha conocido el filo de la humillación y que, tarde o temprano, encontrará la forma de devolver el golpe. En la casa pequeña, la tensión no da tregua. Mercedes, perturbada por la presencia de Tomás y las advertencias de Luisa, intenta mantener la calma, pero sabe que la situación es insostenible.
La imagen de Adriana, firme y serena al anunciar su decisión de quedarse, se convierte en un contraste doloroso. La joven demuestra un coraje que muchos adultos a su alrededor parecen haber perdido. Mercedes percibe que su casa, que antes era un refugio, se ha convertido en un campo de batalla donde cada gesto puede desatar una tormenta. Y sin embargo, al mirar a Adriana, siente un destello de esperanza. Quizá la presencia de la muchacha sea la única fuerza capaz de resistir a las intrigas que los acechan. Alejo, en cambio, no logra contener la furia que le provoca la intromisión de Tomás en su dormitorio. Esa escena lo persigue como una pesadilla recurrente. Su orgullo herido lo empuja a buscar respuestas, pero la verdad parece más peligrosa de lo que imaginaba. Cada vez que mira a Luisa, la sospecha se clava en su corazón como un puñal. ¿Qué más le oculta? Esa desconfianza empieza a erosionar su relación, y la sombra de Tomás se convierte en una presencia constante, una amenaza que no descansa. Úrsula, mientras tanto, se consume en un tormento imposible de describir. La orden de Victoria la acecha día y noche. Cada vez que piensa en Ana, siente que está mirando a un espejo que refleja su propio destino. La idea de hacerla desaparecer la aterra, pero el miedo a desafiar a Victoria es aún mayor. Sus manos tiemblan al servir la mesa, sus ojos evitan los de Rafael, y cada silencio suyo es un grito de culpabilidad que solo ella escucha. Rafael, con su instinto cada vez más agudo, percibe que la doncella guarda un secreto vital. Su insistencia por descubrir la verdad aumenta la presión sobre Úrsula, que siente que su mundo se derrumba poco a poco. Victoria, en su obsesión por mantener el control, no se da cuenta de que sus exigencias están generando grietas irreparables en su propio reino. Su frialdad calculada empieza a transformarse en desesperación, y esa desesperación se nota en cada palabra, en cada gesto. La duquesa ya no es la figura imperturbable que todos temían, sino una mujer que lucha contra la posibilidad de ser descubierta. La exigencia de eliminar a Ana no es solo un mandato, es un reflejo de su propio miedo, de la certeza de que su poder se tambalea. En su afán de protegerse, está cavando su propia tumba. Adriana, por su parte, da el paso más decisivo. Al comunicar a Mercedes que se quedará una temporada en la casa pequeña, marca un antes y un después. Su decisión no es solo una cuestión de conveniencia, es un acto de resistencia frente a las intrigas de Victoria y los Guzmán. Con su sola presencia, Adriana desafía la red de manipulaciones que la rodea. Su determinación inspira a algunos y preocupa a otros, pero deja claro que no se dejará arrastrar por las corrientes del poder. Ese gesto, simple en apariencia, es el verdadero punto de inflexión del capítulo. Adriana se convierte en el símbolo de la resistencia, en la voz que se niega a ser silenciada. La jornada se cierra con un aire de incertidumbre. Bárbara, sola en su habitación, se jura a sí misma que no volverá a ser humillada. Úrsula, aterrorizada, contempla la posibilidad de cumplir una orden que la condenaría para siempre. Victoria, en su trono cada vez más frágil, observa cómo su imperio empieza a desmoronarse. Y Adriana, firme, se instala en la casa pequeña, decidida a enfrentar lo que venga. El capítulo concluye con la sensación de que todos los personajes se encuentran en una encrucijada, y que cualquier decisión, por pequeña que sea, puede desatar una tormenta que arrase con todo Valle Salvaje. Úrsula apenas reconoce a la mujer que se refleja en el espejo cada mañana. Su rostro, antes sereno en la rutina del servicio, se ha convertido en un mapa de miedo. Las ojeras oscuras de noches sin dormir, las manos temblorosas que ya no logran sostener una bandeja sin derramar, la mirada huidiza que evita cruzarse con cualquiera por temor a que descubran lo que lleva dentro. La orden de Victoria la persigue incluso en sus sueños. Sueña con pasillos interminables donde la figura de Ana aparece y desaparece, siempre señalándola con un dedo acusador. En esos sueños, la voz de Julio resuena como un eco: ya no puedes huir. Al despertar, el corazón de Úrsula late con tanta fuerza que siente que va a romperle el pecho. El miedo la acompaña incluso en los momentos más simples, como cuando escucha pasos en el corredor o cuando Rafael la mira con insistencia. Cada mirada de él se siente como un cuchillo que le arranca capas de piel, dejándola expuesta, vulnerable, culpable. Ese miedo se mezcla con un resentimiento oscuro hacia Victoria. Durante años, ha servido a la duquesa con obediencia ciega, soportando desprecios y exigencias. Pero nunca como ahora había sentido el peso insoportable de ser su instrumento. Haz desaparecer a Ana. Esa frase no es solo una orden, es una condena. Victoria no le da elección. O mata, o muere.
Úrsula comprende que ya no es una sirvienta, es un peón en una partida macabra que jamás podrá ganar. Y ese resentimiento germina lentamente, como una semilla venenosa que, llegado el momento, podría transformarse en rebeldía. Bárbara, por otro lado, experimenta una metamorfosis silenciosa. La humillación de la fiesta no solo la destrozó, también la despertó. Antes, su vida giraba en torno a los sentimientos, a las promesas de Leonardo, a la ilusión de un amor capaz de vencer a los prejuicios sociales. Ahora, ese amor se ha revelado como una mentira. La imagen de Leonardo aceptando con resignación el compromiso con Irene la marcó de por vida. Y aunque el dolor aún le hiere con fuerza, empieza a transformarse en otra cosa, rabia. Una rabia sorda, constante, que la impulsa a no conformarse nunca más con lo que otros decidan por ella. En la soledad de su habitación, repasa cada palabra de los marqueses, cada gesto de Irene, cada silencio de Leonardo. Y en ese repaso, la joven herida se convierte poco a poco en una mujer que busca justicia, o quizás venganza. La dignidad que le arrebataron frente a todos la recuperará en secreto, y aunque no sabe cómo, siente que el momento llegará. Rafael, mientras tanto, sigue en su cruzada personal por descubrir la verdad. Cada conversación con Úrsula es un campo de batalla invisible. Él lanza preguntas con aparente inocencia, pero su mirada lo traiciona. Observa, analiza, descifra. Ella responde con frases cortas, con silencios largos, con excusas torpes que solo aumentan su sospecha. Rafael percibe que está cerca de una revelación crucial, y esa cercanía lo obsesiona. Sabe que Ana es la pieza clave, la testigo que puede desbaratar el castillo de mentiras levantado por Victoria y su doncella. Y aunque no tiene pruebas tangibles todavía, su intuición lo guía como una brújula implacable. En su interior, sin embargo, también hay miedo. El miedo de que descubrir la verdad no lo libere, sino que lo encadene a un destino más oscuro. Porque cada secreto que desentierra en Valle Salvaje se convierte en una herida que nunca cicatriza. Victoria observa todo desde su trono cada vez más frágil. A los ojos de los demás aún parece fuerte, imperturbable, pero en su interior empieza a sentir la presión de un mundo que se le escapa. La obediencia de Úrsula ya no es tan automática, la presencia de Adriana en la casa pequeña es una provocación que no puede controlar, y Rafael avanza en su investigación con la tenacidad de un cazador que no se cansa. La duquesa, acostumbrada a mover las piezas del ajedrez a su antojo, ahora percibe que el tablero se le vuelve en contra. Su exigencia de eliminar a Ana no fue un gesto calculado, fue un arranque desesperado. Y la desesperación es peligrosa, porque revela debilidad. Lo que más teme Victoria no es la justicia ni el castigo, sino perder el control. Y esa pérdida ya ha comenzado. En medio de esta tormenta emocional, Adriana emerge como un faro de firmeza. Su decisión de quedarse en la casa pequeña es un acto de coraje que sorprende incluso a quienes la subestimaban. Para Rafael, es una señal de que no está sola en su lucha por la verdad. Para Mercedes, es un recordatorio de que la juventud puede ser más valiente que la experiencia. Para Victoria, es una provocación imperdonable. Adriana no solo ocupa un espacio físico en la casa pequeña, ocupa también un lugar en el corazón de quienes empiezan a verla como símbolo de resistencia. Su presencia desbarata los planes, rompe las dinámicas, altera las jerarquías. Y aunque el peligro que corre es evidente, su mirada serena transmite la seguridad de quien ha decidido no rendirse. La noche cae sobre Valle Salvaje con un silencio engañoso. Úrsula se sienta al borde de su cama, repasando la orden de Victoria una vez más. Bárbara llora en silencio, transformando su dolor en rabia. Rafael, en su escritorio, anota cada detalle sospechoso, convencido de que la verdad está a un paso. Victoria, en su habitación, contempla su reflejo con la angustia de quien sabe que el poder se le escapa entre los dedos. Y Adriana, en la casa pequeña, se prepara para un nuevo día con la convicción de que su decisión cambiará el destino de todos. El capítulo cierra con esa sensación de inminencia. Algo grande está a punto de suceder, y nadie podrá escapar de sus consecuencias. La madrugada envuelve Valle Salvaje en un silencio inquietante, roto apenas por el ulular del viento que se cuela entre los muros de piedra. En la casa pequeña, Adriana contempla desde la ventana la tenue luz de la luna. Su decisión de quedarse ha marcado un punto de no retorno. Ya no es la muchacha obediente a los designios de Victoria, sino una mujer que ha elegido su propio camino. Al mirarse en el reflejo del cristal, siente el peso de la responsabilidad y al mismo tiempo la fuerza de una convicción que no se quebrará. En ese instante,
Entiende que no solo se enfrenta a su tía, sino a todo un sistema de intrigas que pretende moldear su vida. Y aunque el miedo se insinúa en su pecho, lo transforma en valor. En la residencia de los Gálvez, Úrsula se despierta sobresaltada, con el corazón desbocado. Ha soñado otra vez con Ana, con su rostro acusador, con la voz de Victoria ordenándole lo imposible. Se cubre el rostro con las manos y rompe en un llanto ahogado. No sabe cuánto más podrá soportar. La lealtad que la ató durante años a la duquesa se ha convertido en una cadena que amenaza con estrangular a Elea. Entre obedecer y rebelarse, no ve salida, solo precipicios. Y sin embargo, en medio de su desesperación, surge un pensamiento inesperado. ¿Y si el único modo de salvarse es hablar? ¿Y si la verdad, aunque dolorosa, es su única salvación? Esa idea la sacude como un rayo, porque supone traicionar a Victoria y traicionarse a sí misma. Pero también se convierte en la primera chispa de esperanza en medio de su tormento. Bárbara, sola en su habitación, acaricia el vestido que había soñado lucir como prometida de Leonardo. Ahora es solo una tela fría, un recordatorio de su ingenuidad rota. Sus lágrimas ya no son de dolor, sino de furia contenida. Piensa en los marqueses, en Irene, en Leonardo, y un deseo se instala en su pecho: devolver cada humillación multiplicada. La joven herida comienza a transformarse en alguien nuevo, más fuerte, más peligrosa. Y aunque todavía no sabe cómo, está decidida a que esa rabia sea el motor de su futuro. Rafael, en su escritorio, afila con paciencia el mapa de sus sospechas. Cada línea escrita, cada nombre subrayado, cada detalle observado lo acerca a la verdad. Y en su corazón sabe que Úrsula es la pieza clave. No tiene pruebas todavía, pero su instinto no falla. La doncella está al borde del colapso, y cuando caiga, arrastrará consigo a Victoria. Esa certeza le da fuerzas, aunque también le despierta un temor secreto. ¿Qué precio pagará Adriana cuando la verdad salga a la luz? Victoria, en la penumbra de su alcoba, contempla su reflejo con ojos cansados. Por primera vez en años, siente la grieta del miedo atravesar su coraza. Sabe que el tiempo corre en su contra, que las piezas se revelan, que la obediencia ya no es absoluta. Y aún así, se promete que no perderá. Si Úrsula flaquea, si Rafael insiste, si Adriana resiste, encontrará la forma de aplastarlos. La duquesa se aferra a esa convicción como a un último salvavidas. Pero en lo más profundo de sí misma, percibe lo inevitable. Su imperio se tambalea, y la caída podría ser tan brutal como sus ambiciones. El amanecer se aproxima y con él la certeza de que nada volverá a ser igual. Adriana respira hondo, Úrsula tiembla, Bárbara se endurece, Rafael aguarda y Victoria planea. Todos se preparan para una nueva batalla en Valle Salvaje, donde cada decisión puede ser la última y cada silencio esconde un secreto capaz de destruirlo todo. El capítulo concluye en ese filo, suspendido entre el miedo y la esperanza, con la sensación de que la verdadera guerra apenas acaba de empezar.